En el mes de agosto comenzamos con una nueva etapa, una nueva visión, un nuevo deseo de seguir creciendo, de seguir trabajando, de seguir profundizando en el Señor. Este mes vamos a tener actividades, por ejemplo el sábado 23 a las 10 de la mañana, una reunión de oración donde nos vamos a juntar todos a interceder. Es abierta a toda la iglesia. Sábado 23 a las 10 de la mañana. Domingo 31 de agosto, que cierra el mes, lo vamos a cerrar con una actividad evangelística, así que durante este mes vamos a estar anotando a quién podemos invitar, a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino. Vamos a orar por ellos, vamos a estar invitándolos y a confiar en que Dios hará el milagro sobre su vida. Amén. Por supuesto que Dios no va a engañar a nadie. Nosotros oramos, pero después depende obviamente de la voluntad y de la entrega de cada persona. También durante este mes y de a poco queremos ir incorporando nuevas maneras de trabajar juntos. Hemos entendido y sabemos que dentro de la iglesia hay muchos dones, hay muchos talentos, hay muchas habilidades que Dios puso entre nosotros. Hay personas que Dios le ha dado el peso en sí mismo para ayudar a los necesitados, otros para trabajar en determinadas áreas de la iglesia, como puede ser en el servicio, en el buffet y demás. Y lo que queremos es, a lo largo de todas estas semanas, poco a poco, que cada uno que tenga ese sentir, dice, si yo tengo este don o este talento o estas ganas de trabajar, tengo ganas de experimentar, empezar a notarse. Es decir, yo quiero servir, yo quiero trabajar, quiero hacer algo, quiero activarme. Y poco a poco queremos ir armando diferentes departamentos para que todos tengamos la oportunidad de trabajar y servir a Cristo, porque eso es algo extraordinario. Amén. Eso es algo hermoso, poder servir al Señor. Así no ponemos la carga sobre unos pocos, sino que entre todos podemos llevar la carga y servir en el área que uno sea, experimentar. Lo he contado en algunas ocasiones. Cuando comencé la iglesia, desde chiquito me atrajo mucho el tema de la portería y me fascinó ese tema. Por meses era el portero de la iglesia. Tenía 14 años y me paraba en la puerta con esa alegría de recibir a los hermanos, de abrir y cerrar cuando era el invierno. Me encargaba de acomodar. Tuve mis luchas. Me acuerdo, uno de los conflictos que tuve fue que en aquel entonces, y en esa iglesia donde yo congregaba, las mujeres y los hombres se sentaban en filas diferentes. Entonces, de un lado estaban los hombres y de otro lado las mujeres, y había una hermana que se me sentaba del lado de los hombres. Y yo era chiquito, le digo, ¿cómo hago? Entonces voy al pastor y le digo, pastor, esta carnalita se me sienta del otro lado. Y dígale, para eso usted es el portero, me dijo. Gloria a Dios. Porque esa era toda la capacitación que te daban en aquella época. Y me acuerdo que yo intentaba ahí decirle a la hermana, su lugar es allá. Y no quiso, y no quería, y se sentaba la hermana ahí. Son experiencias, son tonteras que uno recuerda, pero que disfrutaba tanto llegar temprano a la iglesia. Tenía un banquito que era al lado de la puerta, una puerta grande de madera muy bonita, y yo tenía mi banquito ahí al lado, y ese era para mí mi lugarcito. Me sentaba y lo disfrutaba. Después fue ascendido a playero. El playero era el que estaba afuera, y yo me sentía contento de poder cuidar los autos de los hermanos, y los hermanos están recibiendo al Señor. Gloria a Dios. Y el playero estaba afuera, no podía entrar, no tenía permitido. Encima que ya hubo algunos intentos de robo a algunos autos, entonces mi trabajo era estar afuera. Pero me acuerdo que lo disfrutaba, me gustaba mucho y caminaba. En aquel entonces era muy común ir de traje a la iglesia, y yo estaba reluciente con mi traje y mi corbata, diciendo, acá no pasa nadie. Tonteras de chico, ¿no? Si venía uno, me robaba a mí, le robaba el auto, le robaba todo. ¿Qué iba a hacer yo? Y celular había, los hermanos cantando a todo volumen adentro, hasta que yo pida auxilio, nos desmalijaban a todos. Pero fue experiencia que uno va viviendo, pasar por el cuidado de los chicos. ¡Hoy bendito Padre! Ahí es donde uno descubre dónde es su llamado y a dónde no es su llamado. Salir después de la reunión con la cabeza así, me acuerdo que luchado salía de eso. Pero hay que experimentar, hay que servir,
a Dios en el área que sea. Y cuando uno no sabe, yo no sé qué puedo hacer, experimentarlo. Anotarte en algo, meterte en lo que pueda. En algunas cosas vas a encajar y te vas a sentir muy bien, en otras no. Pero si uno no lo experimenta, si uno no lo vive, ¿cómo sabe a dónde Dios lo quiere establecer? Y sobre todo, algo que uno va aprendiendo a lo largo de los años es que no hay un lugar mejor que el otro. Porque nada de esto funcionaría si no están aquellos que actúan y trabajan y se mueven, pero que nadie los ve. Si los baños no se limpian, si las sillas no se limpian, la reunión no se puede hacer sencillamente. Hay un montón de cosas que todo sirve y todo funciona. Y ninguno es más que el otro, ni otro es menos que el otro. Todo servicio es bueno para la gloria de Dios. Voy a estar insistiendo mucho en esto durante todo el mes, porque yo sé que acá hay una iglesia que tiene ganas de servir a Cristo. Gloria a Dios. Sin importar las luchas, las dificultades, vamos a servir al Señor. Quiero compartir con ustedes hoy el inicio de una nueva serie que se llama la serie Hasta que Cristo sea formado. En esta serie vamos a hablar acerca de la madurez espiritual y tratar de comprender entre todos qué es ser maduro espiritualmente e ir tratando de profundizar en algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a aclarar, a derribar algunos mitos, a aprender tal vez alguna cosita que no sepamos o a recordar algunas cosas que nos hayan olvidado y seguir en ese camino tan extraordinario que es el crecer hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Primero permítame aclarar qué es lo que se cree, qué es lo que se piensa cuando hablamos de madurez espiritual. ¿Qué es lo que creen ustedes? Si yo les digo que un cristiano tiene que ser maduro espiritual, ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué características tiene que tener ese cristiano para ser considerado espiritual? Tírenme 2 o 3 y después me meto en el mensaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna característica? ¿Qué debe tener alguien para ser considerado maduro espiritual? Ajá, también. Amor. Amén, gracias. Sinceridad. Amor, sinceridad, gracias. Fidelidad. Sabiduría, fidelidad. ¿Algo más? ¿Alguien más? Anímense, no hay errores. ¿Alguien más se anima? Alguien que se considera maduro espiritualmente es porque tiene, que se le considera que tiene frutos. Se están abrigando todo abajo de la pastora, ¿no? Coincidimos con ella. ¿Están de acuerdo? Esto me acuerdo que me lo preguntó Dan una vez, y yo le hablaba de crecimiento y ser maduro, y dijo, ¿y qué es ser maduro? Buena pregunta. Ser maduro en lo natural es, primero, una persona que se hace cargo de sus acciones. El maduro se hace responsable. El inmaduro siempre busca una excusa. Veámoslos en los pequeños, ¿no? En los niños. Generalmente el niño, cuando pasa algún lío o pasa algo, trata de justificarse o echarle la culpa a otro. Es muy común eso, porque es parte de la inmadurez. Lo que los padres tratamos de ir inculcando es que se hagan responsables de sus propias acciones. Entonces, si tiraron algo, sí, bueno, ¿quién fue? Ah, no fue nadie. No sé si les suena conocido o parecido a aquellos que tienen hijos, ¿no? Nunca fue nadie. Se cayó porque se cayó nomás. Entonces uno empieza a hacer las investigaciones para ver quién fue, para que quien fue se haga responsable de la acción. No por maltratarlo o por humillarlo, sino porque es parte de la madurez, parte del crecimiento. Es decir, si yo hice algo, me tengo que hacer cargo de lo que hice. Entonces, una de las características de la persona madura es que se hace responsable de sus acciones y de sus decisiones. Otra de las características es lo emocional. El maduro busca mantener un equilibrio en sus emociones. El inmaduro, por lo contrario, no. Cualquier cosa, el inmaduro lo altera, lo pone o muy feliz o muy triste.
Y vuelvo con el ejemplo de los chicos, y no porque esté en contra de ellos, sino porque obviamente se espera inmadurez en los niños. Está bien, es la etapa que tienen que ser inmaduros y de a poquito ir aprendiendo madurez. Es algo que todos lo vivimos de chicos. Ninguno nació siendo maduro. No nacimos y nos sentamos en la silla a leer un libro de Sócrates, sino que todos pasamos por ese proceso. Entonces vemos a un niño que ríe y pasa el llanto de un segundo al otro. Y de un segundo al otro del llanto pasa la alegría también. Muy fácil, ¿verdad? Pasa muy rápido esas emociones. Estar contento, estar enojado, empezar a reírse, de una chinche pasa a llorar y de llorar vuelve a reírse de vuelta. Es un ida y vuelta de un montón de emociones. El que va madurando con el tiempo se espera o se cree que empieza a regular las emociones. Empieza a tener un equilibrio. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de madurez. No es que el que es maduro nunca puede o se le va a escapar, las emociones nunca se le van a escapar. No, obviamente que pasa. Pero lo que intenta el maduro siempre es mantener sus emociones equilibradas. Cuando hay alegría, lo disfruta ese momento de alegría, disfruta de ese bueno, pero también con conciencia de que ese tiempo de disfrute no va a durar para siempre. Es como recibís el sueldo, te alegrás, pero al mismo tiempo sos consciente que después de un rato ya no va a haber más nada. Pero en ese momento lo disfrutás y sos consciente que después se va. Lo mismo que con los malos momentos, uno lo vive, pero con la esperanza diciendo, bueno, en algún momento va a terminar. Trata siempre el maduro de poner un equilibrio. Otra de las cuestiones es que el maduro empieza a tener discernimiento, empieza a darse cuenta de las cosas. Cuando éramos niños nos creíamos cualquier cuento que nos diga. Pasaba uno medio chueco, pobre, y decían, ese es el viejo de la bolsa. Y para nosotros eso era palabra santa. Siempre había uno en el barrio. ¿Ustedes tuvieron alguno en su barrio? Sí, hay siempre. Pobrecito, ¿no? Porque es malo, porque andaba mal, o andaba medio desarreglado, o andaba con una bolsa, pobre. Era el viejo de la bolsa. Y qué miedo metía el viejo de la bolsa. Por lo menos desde mi barrio era bastante. Y pasaba y a mí me temblaba todo y salía corriendo, porque siempre, y justamente este hombre iba con una bolsa. Ahí van los chicos que se portan mal, se los lleva. Y uno se los cree. Se cree, no voy a entrar en muchos detalles, pero que dejabas el pastito en cierta fecha y el agua, ¿no? Dulce, palomita. Y al otro día el pastito y el agua no estaban porque te lo tiraron. Pero uno se creía que vino un bicho y se lo comió. Los camellos se comieron el pastito y decían, ¡oh! Se tomaron el agua. Y lo recreíamos. Alguien se levantó más temprano y dijo, pasto de porquería, ¡pum! Tiró el agua y ahí está. Siempre había un hombre gordo que llevaba los regalos y no era. Bueno, eso fue despacito, no tiro nada. Igual que uno se les perdía, lo metía debajo de la almohada y creía que mágicamente una rata venía y se te metía. Y uno, si estoy quemando, estoy arruinando infancia. Trato y despacio. Y uno creía, ¿no? Y dice, sí, mirá, ¿cuánto te dejó? Y sacaba y no. En aquella época eran monedas, ¿no? Para aquellos que vivieron, yo sé que otros vivieron una infancia más dura y le bajaban los dientes, no es que les ponían los dientes. Eran distintos y sin regalos, sin nada. ¿Dónde está mi? Acá tenés tu regalo. Pimba, pumba, pamba, y ahí se iba solucionando. Estoy hablando de algo más o menos medianamente normalito. Entonces, pero uno se lo creía. Uno se creía lo que le diga. Cuando uno va creciendo, va perdiendo esa ingenuidad. Primero te empiezan a romper el corazón como yo estoy rompiendo el corazón ahora. Y te dicen, ¿en serio? ¿No mentira? ¿De verdad? A veces algunos éramos, por ejemplo en mi caso, tarde. Ya, bastante, y te llevaba un amiguito y decía, todavía no te diste cuenta, porque siempre había uno que era el amargado de que nunca le hicieron el cuento de nada, y entonces se encargaba de amargar a todos los pibes del barrio, porque claro, a mí no me viene, ahora tampoco.
Entonces uno empezaba a perder de a poquito todos esos y te das cuenta. Cuando uno va creciendo y va aprendiendo que no todas las personas son buenas, que cuando uno era chico eran todos buenos, las maestras, todos decían, ¡ay, qué bueno el hombre! ¡Ay, mirá el abuelito que viene! Hasta que uno va comenzando a entender que la cara con las intenciones no siempre pegan. Entonces la madurez empieza a hacer eso, el discernimiento, empiezan a hacerlo. Ya a veces nos vamos para el otro extremo que no creemos ningún cuento, que vienen algo y nos dicen y ya no queremos creer nada porque sabemos que ciertas cosas ya no existen, que ya no están. Entonces nos volvemos un poquito más reacios, porque es parte de la madurez. O sea, si una persona todavía sigue creyendo ese tipo de cuentos y es grande, hay un problema. Hay algo. Porque la madurez nada tiene que ver con la edad. O sea, yo puedo estar hace X cantidad de tiempo en el Evangelio, que ya estoy pisando los 30 años en el Evangelio, o pasando los 30, por ahí andamos. Y eso no quiere decir que por estar 30 años en la iglesia yo ya sea maduro espiritualmente. Pasar tiempo en la iglesia no significa eso. Que una persona crezca, uno espera madurez, pero no significa que sea maduro. Hay tremendos grandulotes y grandulotas que son tremendos inmaduros, porque nada tiene que ver una cosa, se espera que así sea, pero no siempre es así, por diferentes razones de la vida, por diferentes circunstancias que no vamos a entrar. Cuando una persona en lo normal crece físicamente, pero no logró discernir, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, o equilibrar las emociones, o hacerse cargo irresponsable de sus acciones, entre otras cosas más, en lo natural se lo llama lo contrario de maduro, se lo llama inmaduro. Algunos estaban diciendo malcriado, no. Bueno, los malos pensamientos. Es inmaduro, se lo dice inmaduro. En Cristo, en la iglesia, se le llama carnales. El carnal es la persona que ya se le espera que tenga determinados resultados, que tenga determinado crecimiento. Porque ser inmaduro no tiene nada de malo. Uno no le puede decir a un nene de 5 años, pero vos te crees todo, qué inmaduro que sos, y tiene 5 añitos. Es normal de su edad tener cierta inmadurez porque va en ese proceso de crecimiento. Una persona que recién comienza en la iglesia no le podemos decir qué inmaduro que sos, hermano, si recién empieza. Cuando los años pasan y si ese joven, esa chica no madura emocionalmente, su responsabilidad, se le dice inmaduro. En la iglesia o la Biblia llama a esas personas carnales. ¿Por qué? Porque ya debiendo tener cierto grado de madurez y no lo tienen, la Biblia le dice carnal. Porque, repito, ser inmaduro no tiene nada de malo. Lo malo es clavarse por años en la inmadurez. Que nosotros hayamos sido inmaduros de pequeños no tiene nada de malo, es natural. Pero si lo somos de grande, ya es un problema. Que una persona que recién empieza la iglesia sea inmadura, no es un problema, es normal, es de esperarse. A veces encontrás una persona que recién empieza, sí, le pedí a Dios, a la Virgen y al Santo Tomás que me ayude. Y te puede pegar, y te pega, te descoloca un poquito, pero no le puedes saltar el yugular porque recién empieza. Ahora me acuerdo que había una hermana de muchos años en la iglesia, yo era chico, más joven, ustedes me entienden. Y esta hermana estaba sirviendo agua, hacía calor y empezó a servir agua, una hermana de años en la iglesia. Y la persona que estaba al lado mío toma y se ahoga. Entonces esta hermana le empieza a poner la mano en la espalda y dice, San Blas. Yo pensé que San Blas era una forma así como tosé o algo así. Hasta que años después me di cuenta que estaba invocando al patrono de los ahogados, San Blas. Hermoso, precioso. Entonces, una hermana de años en la fe, alguien que se lo y yo lo estaba entregando al diablo por la duda. A eso es lo que la Biblia llama carnales en la fe, porque ya esperándose
determinado resultado, determinado discernimiento entre lo bueno y lo malo, responsabilidad entre aquellas cosas que tienen y lo que no tienen que hacer, cierto equilibrio en lo espiritual y lo emocional, y no teniéndolo, vuelvo a repetir, la Biblia llama a esas personas carnales, exactamente. Lo que en el mundo sería inmaduro, en la Biblia o en la iglesia sería carnales. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4 verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando, cuando leemos todo Gálatas, a una iglesia que él llama así carnal. Dice: ustedes empezaron bien, pero van por la carne. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a esto? Ahora que entendemos un poquito más por qué la Biblia la llama de esta manera, es porque ya Pablo esperaba otra cosa de la iglesia que estaba en Galacia, de la iglesia de los Gálatas. Estaba esperando otra cuestión, estaba esperando otro resultado. Como ese resultado no venía, como ese resultado no se daba, como ese resultado no llegaba, entonces Pablo le dice: Gálatas, si no se nos santos, ¿qué les pasa? Pablo habla, a veces los pastores somos de filtrar bastante, pero los apóstoles lo decían derecho, sin problema alguno. Empezaban a hablar y les dice, entre otras cosas: ustedes empezaron bien, pero están terminando por la carne, porque ya deberían estar con cierto grado de madurez, ya deberían tener cierto desarrollo en su espiritualidad que no tenían. Entonces, por ejemplo, ustedes empezaron bien, iban bien, pero en algún punto se desviaron, y ese desvío los estancó en la madurez, porque la madurez espiritual se provoca, no se da por sí sola. La madurez en lo natural es lo mismo. El hecho de que seamos grandes no significa que seamos responsables. ¿Cuántas personas grandes irresponsables hay? Que faltan al trabajo, llegan tarde, son irresponsables en la casa, son irresponsables con sus esposas, con los esposos, irresponsables con los hijos, que no cumplen, no los cuidan, que no están presentes, irresponsables con las cuestiones de lo que es el hogar, la administración, que deberían ya aprender a administrar. Y hay personas grandes de muchos años que trabajan, pero no son buenos administradores, son buenos derrochadores, actúan como adolescentes con dinero cuando trabajan como personas adultas que son. Entonces hay un montón de combinaciones, porque la madurez se provoca, se trabaja para ser maduros. No se da por sí sola. Vamos a llegar, vamos a poder peinar canas, vamos a aparecer las arrugas y trabajar al mismo tiempo en tener una madurez. En la iglesia lo mismo. Pueden pasar muchos años dentro de la iglesia y ser inmaduros de la misma manera, porque tengo que trabajar en mi crecimiento y en mi madurez espiritual. Hello. Amén. Lo bueno de esta frase es que dice: hijitos míos, como dijo Pablo. O sea, no rompe el vínculo, no dice ustedes bolas de carnales, ustedes que están ahí haciendo nada. No, él siempre mantiene el vínculo de amor. Le dice: ustedes son mis hijos. Lo bueno de Dios es que Dios nos da siempre oportunidades, porque cada día son nuevas sus misericordias sobre cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso, alabado sea Dios por esas nuevas oportunidades que Dios nos da, porque el vínculo de amor todavía está. Hijitos míos, todavía seguimos siendo hijos de Dios, aunque tengamos fallas, aunque no hayamos madurado, aunque no hayamos llegado a ciertos niveles o a ciertos conocimientos, o etcétera, Dios nos sigue amando de todas maneras. ¿Estamos en el riesgo? Claro que estamos en el riesgo. Estamos en el riesgo de terminar siendo carnales, que eso es complicado, es difícil. O sea, es más fácil ser una persona que no conoce a Dios y después se vuelve a Dios, que siendo un carnal y que después vuelve a remontar espiritualmente. Cuesta muchísimo, es muy difícil. Por eso dice en Apocalipsis: eres tibio y te voy a vomitar. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Tibio, carnal, es una de las peores condiciones que puede haber. Vuelvo a repetir, es mejor no haber conocido y estar en el mundo
que haberse quedado en la carnalidad, en el medio. Es muy complicado llegar a esa situación y salir es mucho más todavía. Por eso la advertencia de la Biblia de salir de ahí, de que tenemos que progresar, de que tenemos que avanzar de ahí, y sobre todo en lo posible, con la gracia de Dios, nunca caer ahí, porque a veces es un camino del cual no se sale más. Porque uno piensa, cree, porque yo tengo años en el Señor, porque yo conozco mucho, porque yo sé, etcétera, etcétera, pero aún así no se tiene la madurez y se queda en ese estancamiento, en esa falta de madurez. Por eso, aunque tenemos la gracia de Dios que está sobre nosotros y que nos llama con ese amor, hijos míos, aprovechemos esa gracia para seguir creciendo en el Señor. Porque cuando terminamos de madurar, nunca. Es un proceso continuo hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Ahí sí llegamos bien. Es un continuo aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos a conocer la vida? Y nunca. Además, cuando aprendemos un poco más de la vida ya no estamos yendo. Ojalá tuviésemos ese conocimiento del principio, pero no, uno lo va adquiriendo, lo va viviendo, lo va experimentando a lo largo de la vida. Necesitamos mantenernos en ese crecer porque Él nos ama, porque Dios no nos desechó, porque Dios no se olvidó de nosotros, porque su amor está sobre nuestra vida, porque estamos en el tiempo de la gracia y debemos aprovechar esa expresión de amor. Hijos míos, somos sus hijos para la gloria de su nombre. Y Pablo dice esta frase tan extraordinaria: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está haciendo un paralelismo, una comparación con una mujer que da a luz, y dice Pablo, yo sufrí de esa misma manera, trabajando para que ustedes tengan a Cristo en sus vidas. Entonces, esto nos da a entender el trabajo de aquellos que nos toca liderar o enseñar, que no es un trabajo sencillo, porque nuestro trabajo es esforzarnos y dar lo mejor para que los demás puedan tener las herramientas y crecer. Nosotros no provocamos el crecimiento, los pastores no provocamos el crecimiento espiritual, nosotros damos las herramientas y cada persona toma la decisión de crecer espiritualmente o no. Y Pablo les recuerda que es doloroso crecer, y es así. Por eso la etapa de los 12 años para arriba, 12, 13, en lo normal se le conoce como adolescencia, y adolescencia significa dolor, porque uno empieza a experimentar el dolor, las confusiones, los cambios hormonales, el pensamiento, uno se siente niño y adulto todo al mismo tiempo. El chiste que he hecho muchas veces de esa edad, que dice, porque yo soy y hago lo que quiero, pero dame plata. Porque yo voy a comprarme esto, voy a salir, pero dame la plata, lo voy a hacer. Entonces es esa mezcla de pensamiento que nosotros también lo vivimos. Estábamos en ese momento y teníamos actitudes infantiles, y al mismo tiempo después queríamos ser hombres, o en el caso de las mujeres querían sentirse ya grandes. Y esa lucha y ese conflicto que causa una adolescencia, causa un dolor, hasta que uno va aprendiendo el camino de esa madurez. Y en Cristo ese proceso también duele, porque en un momento estás dependés de que te llamen, te manden un mensaje, de que te oren, de que te den una palabra de ánimo. Después llega un momento en que empieza el yo lo tengo que hacer, el decir basta, a mí mismo me digo basta, y tengo que empezar a levantarme. Ya se espera de mí que tenga cierto nivel en la oración, en la palabra, en el servicio. Se espera que haya algo de mí. Y duele, cuesta, pero cuesta muchísimo. Claro que es difícil. Ya hay ciertas cosas que hay que ir dejando y hay cosas que hay que ir tomando. Y en ese tiempo, en ese proceso, comienza todo ese dolor, toda esa revolución. Ya no tengo que estar esperando que me digan, que me oren, que me levanten y tal, que vos sos lindo, que vos podés, que vos esto, vos aquello. Llega el momento en que debo empezar a levantarme.
que no está mal animarnos los unos a los otros ni ayudarnos, pero sí está mal depender de eso todo el tiempo. Tengo que aprender a que en ese periodo de dolor es donde encuentro el crecimiento. En esta etapa muchas personas empiezan a sentirse solos. Dicen, pero ¿por qué a mí nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me visita? ¿Por qué no me mandan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no están? ¿Por qué no van? Porque es esa etapa donde Dios nos está impulsando. Antes le decían en el desierto, donde uno aprende más a depender de Dios que a depender de cualquier otra cosa. ¿Hasta llegar a dónde? A lo que dice el apóstol Pablo al final. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué adoro? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué lo hago? Para que Cristo sea formado en mí. Esto no es, el Evangelio no es una plataforma para volvernos famosos o hacernos conocidos o hacer de la vida algo más lindo. Esto es para que Cristo sea formado en mí. Porque cuando estoy en la iglesia, porque cuando sirvo en la iglesia, porque cuando salgo y sirvo a los necesitados, cuando voy y predico el Evangelio, y cada vivencia que tengo es para que Cristo sea formado en mí. Para que cuando las personas nos miren, vean a Cristo a través de nosotros y no a nosotros mismos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que yo baje, pero que Cristo sea exaltado. El inmaduro quiere luces, quiere reconocimiento, quiere que lo vean, quiere que lo aplaudan, quiere que le digan, como le pasa a cualquier niño, que cuando un niño viene con un dibujito que sube un montón de rayas, no esperan que le digan, a ver, no, mira, está terrible este dibujo, los trazos están desordenados, los colores no tienen sentido, no, lo que está buscando es, ¡ay, pero qué lindo, qué bonito! Cada cosa que digan. O esa etapa tan tierna que viene el nene y te muestra las zapatillas y dice, mira, pero qué linda zapatilla. Y el inmaduro, cuando va creciendo espiritualmente, pasa lo mismo. Hoy oré, ¡ay, pero qué lindo! Hoy oró, aleluya. Hoy vine a la iglesia, ¡ay, gloria a Dios, vamos, qué bueno! Lo digo con amor, por favor, no lo estoy diciendo irónicamente. Pero después llega un momento en que uno deja la inmadurez y la madurez dice, tengo que hacer lo que me toca hacer y tengo que hacerlo de la mejor manera. Llega un punto en que te empiezan a exigir que los dibujos sean mejores. Te va a exigir una maestra en la primaria o en la secundaria diciendo, no, dibuja que sea más realista, no con profundidad, no quiero que mezcles estos colores. Y lo que primero en jardín era cualquier dibujito y la maestra nos felicitaba, en la secundaria ya eran dibujos más profundos, con otra técnica, ya nos exigían un poco más. Ya hay que ponerle un poquito más, sin Cristo lo mismo. Primero, apréndete un versículo, da gracias por la comida, con eso alcanza los primeros tiempos. Ahora es un poco más. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque eso es el objetivo de todas las cosas, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Hello. Vamos a ponernos de pie, por favor, mis amados. El objetivo de todo esto es ir creciendo, ir madurando. A lo largo de este mes vamos a seguir profundizando en más pensamientos bíblicos, en más principios, con la idea de renovarnos, que aquellos que están en ese crecimiento obtengan más herramientas para seguir madurando, para que entiendan qué es el discernimiento, qué es discernir entre lo bueno y lo malo, para ir comprendiendo qué es el equilibrio, los frutos del Espíritu, qué decisiones, qué es una responsabilidad, por qué tengo que servir, por qué tengo que involucrarme en una tarea si ya de tareas estoy hasta la cabeza. Entre el trabajo, la casa, la familia, o los estudios, o lo que tengo que estudiar, y encima una cosa más. ¿Por qué tengo que llegar a eso? Ir profundizando en todos estos temas y seguir creciendo. Que Cristo sea formado en nosotros, para que cuando nos miren, no nos vean a nosotros, vean a Cristo formándose en nuestros corazones. Señor, esta es nuestra oración hoy. Este es nuestro clamor y nuestra búsqueda.
de querer profundizar más en ti y seguir creciendo. Reconocemos, Señor, que todavía nos falta mucho desarrollar el discernimiento, desarrollar el equilibrio en las emociones, lo que tú llamas el dominio propio. Nos falta desarrollar el que es hacernos responsables de nuestras acciones, el tener compromiso, el buscarte a ti con todo nuestro corazón. Hay mucho todavía que seguir creciendo. Hay algunas cosas que las sabemos y hay otras cosas que todavía no lo hemos entendido. Oramos para que a partir de este mes, en cada mensaje, en cada predicación, en cada principio bíblico que meditemos en la iglesia, en nuestras casas, tú nos puedas guiar, Señor, a ese crecimiento espiritual. Aquellos que lo han logrado, que han hecho un paso, oramos para que puedan hacer otro paso más de crecimiento durante este mes. Aquellos que todavía no lo han logrado y que recién están empezando, que logren tener las herramientas para emprender este viaje. Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, a descubrir cuáles son las áreas en las cuales estamos madurando y necesitamos seguir trabajando y en las cuales no, y podamos también trabajar ahí para que Cristo sea formado en nosotros. Padre Celestial, oramos y rogamos a ti para que a través de Cristo nuestro Señor y con la ayuda de tu Espíritu Santo y tu palabra podamos profundizar en este tema. Hoy asumimos la responsabilidad. Hoy queremos decir, Señor, asumimos este compromiso de durante este mes dar lo mejor de nosotros para aprender de este tema y glorificarte a ti a través del nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos están listos para ir por este desafío? ¿Cuántos están listos para ir crecer espiritualmente? Amén. Vamos por ello con la ayuda del Señor. Cerramos nuestros ojos, por favor, y oramos una vez más. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y te dé su paz siempre. Que tu Padre Celestial cumpla en ti su voluntad. Te provea del pan de todos los días. Te dé la gracia de perdonar como Él mismo te ha perdonado. Que cuando venga la prueba te dé la fuerza, te sostenga, te mantenga firme para que salgas aprobado. Cuando venga la tentación te libre de ella y los planes del maligno sean destruidos y derribados para que no estén sobre ti. Que su presencia, su amor y su Espíritu Santo estén de continuo en tu vida. A través del nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos.